se ha convertido en una amenaza para toda la región. Como el caso de Maricana, donde no se respetan los derechos de los mineros. Ha dado a conocer nuevos avances en nanotecnología. Hola, soy Sebastián Salgado. Bienvenidos a Continentes, donde hoy estaremos hablando de la presencia de soldados israelíes en la Patagonia argentino-chilena. Con estas voces, por Hispan TV. Las Fuerzas Armadas y las estrategias de defensa de Chile y las fuerzas de inteligencia chilena puedan indagar un poco más respecto de la presencia de cerca de 8.000 conscriptos israelíes en territorio de la Patagonia, en una zona donde tenemos la mayor reserva de agua dulce del mundo. Entonces, mi preocupación va en el sentido de si tenemos preventivamente que proteger nuestro territorio. Cuando Teodoro Herzl funda el movimiento sionista, dice que en 50 años existirá el Estado de Israel. Menciona él que va a ser en Uganda o en la Patagonia, pero es algo que es muy difícil de poder creer, porque el judaísmo, los judíos no tienen ninguna ligación ni con Uganda ni con la Patagonia. Nuestra tierra ancestral y nuestra tierra histórica y nuestra pertenencia histórica es en Israel. Hoy en el estudio de Continentes se encuentra el doctor Juan Gabriel Lavaqué. Él es presidente del Instituto de Política Internacional La Hora de los Pueblos y postulado para ser el defensor de la nación aquí en la República Argentina. Doctor, bienvenido. Gracias. También está con nosotros Rafael Araya Masri. Él es analista internacional y corresponsal de Radio Universidad de Chile. Rafael, gracias por estar. Es un gusto, Sebastián. Doctor, nos interesa ver por qué la Patagonia es un lugar que tiene tantas amenazas militares. Tenemos una base de la OTAN en las Islas Malvinas, tenemos la posibilidad de la instalación de una base estadounidense en Tierra del Fuego y ahora parece que hay otras amenazas más. ¿Qué pasa en la Patagonia? Porque la Patagonia es uno de los pocos lugares del mundo que tiene un futuro promisorio, pero que no está, yo diría, racionalmente ni mínimamente habitada y aprovechada por la Argentina. Entonces, los ojos de todos los avaros del mundo, avaros de territorio, de riqueza, de poder político y de poder estratégico, de bases estratégicamente ubicadas para, en definitiva, tener una hegemonía mundial, todos esos ojos, digo, están centrados no en todos los terrenos del mundo, están centrados en donde hay este tipo de interés estratégico. Por eso están centrados en el Amazonas también, en la Patagonia. Están centrados por otro motivo, por la presencia de petróleo y el lugar estratégico que tienen en el Medio Oriente. No es casualidad que hayan creado el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Y poco a poco uno se va dando cuenta que están centrados también en Asia Central. Todos los países turcomanos, que eran de la Unión Soviética antiguamente, Turquistán, son todos 5 stan. Porque esto es el contrafrente, digamos, entre el punto de encuentro o de guerra futura entre China y la influencia norteamericana. Rafael, desde hace mucho tiempo se empieza a hablar de una especie de movimiento de mochileros que de alguna manera habían recibido instrucción en el ejército israelí durante aproximadamente 3 años, chicos jóvenes, están en sus 20 años, que hacen excursiones en la Patagonia, tanto del lado chileno como del lado argentino, y se escuchan muchas versiones de que en realidad no se tratarían de excursiones turísticas, sino que podrían estar haciendo alguna especie de relevamiento de terreno. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo primero que nada quiero saludar al doctor Lavaqué, porque tengo un enorme respeto y admiración por el trabajo que hace incansable en este país. Pero yo, en realidad, a los relevamientos teóricos, a una supuesta cartografización del territorio, no le daría una entidad mayor, porque creo que
el proyecto central en realidad apunta más a lo que dice el doctor Lavaqué que a un proyecto de llegar a escindir la Patagonia del territorio argentino o del territorio chileno. Es decir, si tú consideras que es un promedio de 4.000 a 5.000 ex soldados que vienen a la Argentina y a Chile por cada temporada de verano, es decir, a Cachemira y a la India van 15.000 y a Tailandia van 8.000. Y yo no creo que ellos estén pensando en crear una vía, un segundo estado judío, ni en Tailandia, ni en la India, ni en la región de Cachemira limítrofe con Pakistán y la China. Yo creo que más bien apunta todo a lo que señala el doctor, al interés geoestratégico de terminar de militarizar y nuclearizar las Islas Malvinas y generar bases en la Patagonia bajo dominio extranjero, obviamente, o de Estados Unidos o de la OTAN, para conservar toda la proyección a la Antártida para posteriormente terminar de ocuparla también, además de desarrollar proyectos de desarrollo económico en la Patagonia que sirvan a sus intereses, como ya lo demostraron personajes como Douglas Tompkins, con lo que hizo en Chile, con lo que hizo en los esteros de Liberá. En Chile, por ejemplo, llegó a adquirir 330.000 hectáreas de tierras que partieron a Chile en dos. Rafael, en Chile vemos repercusiones muy fuertes, tal vez encabezadas por algunos de los dichos del senador Tuma, que de alguna manera imaginamos representan una parte de la opinión pública chilena, parte de lo que es esa gran comunidad palestina que hay en Chile, que ellos vienen denunciando la presencia, pero también cuál es el accionar que han tenido estos chicos que ahora se presentan como mochileros, siendo parte del ejército sionista en Chile. ¿Cuál sentís vos que es el sentir del pueblo chileno en ese sentido? Mira, primero que nada aclarar que el senador Tuma es un gran amigo, un querido amigo. Él es mayor que yo, pero con sus hermanos menores yo era amigo de la infancia también, una amistad familiar de mucho tiempo. En el extremo austral de Chile, la Patagonia austral, la gente está con mucho resquemor, pero más que nada por todo el anecdotario de la mala conducta de estos mochileros exsoldados que huyen por las ventanas de los hoteles, que se llevan los jabones, se llevan las toallas, se llevan las sábanas, es decir, arrasan con todo, y han llegado a tal extremo que hay ciudades como Puerto Natales, que es de donde se va hacia el Parque Nacional de las Torres del Paine, donde se quemaron 17.000 hectáreas con la responsabilidad de un ex soldado israelí que hizo fuego en un lugar donde estaba absolutamente prohibido hacer fuego. Que cuando lo fueron a investigar no tenía una entrada por la puerta donde debería haber entrado. Exactamente. O sea, entró por otro lugar. Claro, por un lugar no habilitado, porque la Corporación Nacional Forestal, que es la que custodia todos los parques nacionales, no tiene registro de la entrada de este joven, y fueron 17.000 hectáreas que para liberarlo el Estado chileno también ejerció un convenio con una enorme fundación israelí que se iba a hacer cargo de la replantación de 50.000 lengas, que son un árbol nativo, igual que existe en el lado argentino, para poder reforestar lo que se había destruido. ¿Las pagaron? ¿Se pagaron las lengas? No han pagado un centavo, y de este joven no se supo nunca más. Pero eso, digamos, no es una novedad, digamos, ¿no? Sabiendo de dónde vienen. Lo que yo decía, y para ir cerrando, que también la venida de estos soldados que generan resquemor en el pueblo chileno y que generan este tipo de investigaciones y expresiones como la del senador Tuma, en realidad podrían aprovecharse para otra cosa, sobre todo pensando en los que vienen a la Argentina, los que van al lago Puelo, los que van al lago Gutiérrez, a los alrededores del lago Nahuel Huapi, porque si la justicia no tiene un principio de justicia universal, como el que está aplicando la doctora Servini de Cubría, que está permitiendo por lo menos investigar algunos crímenes de guerra del franquismo, ¿por qué, por ejemplo, no se puede pensar, si se logran reunir antecedentes de crímenes de lesa humanidad o de genocidio en Palestina a manos de estos soldados, por qué no se les detiene en la Argentina y se les somete a un interrogatorio y se les juzga? Yo creo que también es una oportunidad si lo miramos de ese lado, pero yo no creo realmente que se esté pensando en la escisión de un territorio para conformar un nuevo país en la Argentina, o ser, entre comillas, un Israel de repuesto. Vamos a hacer una pausa en Continentes cuando estamos hablando de la presencia
de soldados israelíes en la Patagonia argentino-chilena. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar. La bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha, asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando de la presencia de soldados israelíes en la Patagonia argentina o chilena por Hispan TV. Doctor, yo le he escuchado hacer declaraciones en relación a un eventual movimiento de ciudadanos israelíes en la década del 80 durante el gobierno de Alfonsín, que habían intentado hacer como una especie de instalación de un pueblo, digamos. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Siguió avanzando? ¿Se quedó como estaba? No, murió. Eso surgió, nadie sabe, dicen que surgió de Tel Aviv, otros dicen que surgió de Buenos Aires, otros dicen que surgió de Washington, yo creo que surgió de Washington, creo. Fue una época en que Israel se quejaba mucho por la persecución de la Unión Soviética a los judíos rusos, año 84, 85, por ahí. Y entonces, por pedido del Departamento de Estado, se lo consultó al doctor Alfonsín, que gobernaba la Argentina, si estarían dispuestos a recibir 25.000, era confuso si eran 25.000 personas o 25.000 familias, pero ya si fueran personas era suficiente para fundar 2 pueblos, ¿no? Claro. En la Patagonia con 10.000, 12.000 ya es una ciudad. Y Israel, por supuesto, inmediatamente dijo que sí. El que dijo que no, después de mucho forcejeo, fue el gobierno soviético, y fracasó por eso, no porque se opusiera a Alfonsín. Y entonces Alfonsín dijo que sí, y en ese momento Israel mandó una delegación a estudiar el terreno, y ahí sí se intensificó mucho la presencia de mochileros. Por eso dio pábulo a creer que los mochileros habían venido y siguieron viniendo después de este episodio por un problema territorial. El único proyecto territorial como tal, no de creación de un Estado, de crear 2 o 3 pueblos o un pueblo totalmente judío israelí, es ese, del año 85, creo que fue diciembre del 84 por ahí. Yo no intervine porque me enteré tarde de eso, pero después sí, visité la Patagonia en el 86, cuando me llegó todo este material. Un comandante de gendarmería amigo ya retirado me conectó con 2 destacamentos de gendarmería, uno en el Calafate y otro cerca de este pueblo nuevo que creó Santa Cruz, ¿cómo se llama? El Chaltén. Y en los 2 destacamentos me mostraron hasta los mapas. En la península de Magallanes, la que da frente justo al glaciar Perito Moreno, habían 22 grupos de carpas distribuidos en toda la península, que eran permanentemente visitados por mochileros. Y en la península del Chaltén serían unos 8 grupos. 8 grupos de carpas, no 8 carpas, claro. No, o sea, eran miles. Rafael, según tus dichos entonces, aquel famoso capítulo de Theodor Herz, donde publica Palestina o Argentina, cuando se empieza... Uganda.
También. Uganda, es cierto. Cuando se empieza a formar la idea de este Estado judío, ha quedado en la nada. Sí, lo que pasa es que el sionismo es un fenómeno tan particular porque en realidad se trata de una ideología colonial que se encaramó en las espaldas del judaísmo para encontrar una excusa religiosa de naturaleza divina y con eso, por supuesto, generar todas las barbaridades. Es decir, ellos constituyeron a Dios en un agente inmobiliario y a la Biblia en un título de propiedad. ¿Cómo? Está muy bueno eso, Rafael. ¿Cómo te niegas a eso si Dios te lo dijo? ¿No? Entonces, Israel en ese proyecto colonial llegó a transformarse en el más grande de los portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio y en la punta de lanza de un proyecto imperialista y colonialista que no tiene que ver con la religión. Pero no tiene nada que ver con la religión, porque además, si tú te lo planteas en términos cuantitativos, hay más sionistas cristianos que sionistas judíos. Claro. El sionismo no nace como un movimiento religioso, porque el propio Herzl no era un hombre religioso. Ninguno de ellos, Pero ninguno de la dirigencia sionista inicial eran ateos. Claro, tal cual, pero aparte no querían irse de los países de Europa donde vivían, como Alemania, querían ser ciudadanos de esos países. Cuando los barcos con refugiados salen hacia Israel, no permitían en los puertos intermedios descender a los tripulantes y los llevaban a la fuerza a colonizar Palestina. Entonces, hay historias, es decir, Israel ha construido mitos fundacionales, digamos que a través de todo su aparato mediático a nivel global ha logrado instalarlos, como construir un Estado, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, que Dios nos puso ahí, todo lo que tú quieras. Hay un fantástico libro de un filósofo francés, Roger Garaudy, sí, claro, que lleva como título Los mitos fundacionales del Estado de Israel. Claro. Pero lo que cuenta de manera infinitamente también más actual el doctor Ilan Papé. Claro. Ilan Papé es un historiador israelí, nacido en Israel, profesor titular de la Universidad de Haifa, que es donde empieza a conocer la realidad de todo el proceso de limpieza étnica que significó la creación del Estado palestino. Entonces... El Estado de Israel. El Estado de Israel, perdón. El Estado palestino ni siquiera lo han creado todavía. Lo que pasa es que yo a esta altura, doctor, la teoría de los dos estados yo la tengo muy entre comillas. Y ya soy casi partidario de un Estado único, pero con ciudadanías iguales derechos e iguales fue la propuesta de Barenboim y Edward Said, claro. Exactamente. Entonces, yo insisto, Sebastián, yo no le daría tanta entidad a la presencia de los mochileros israelíes acá. Ellos vienen acá año a año. Alguno vendrá a lo mejor con intenciones no conocidas, pero yo no creo que se trate de hacer la escisión o la secesión de una parte del territorio argentino, sino, como bien decía el doctor, a través de gigantescos proyectos de control de recursos naturales y de factores económicos y financieros, transformar eso en un polo de desarrollo que sirva a sus intereses. Por ahí pasa el proyecto, me parece. Doctor, hay diferentes agencias de servicios de inteligencia que no pronostican para el lugar que está ocupando Israel en la Palestina ocupada justamente, un futuro que puedan llegar a permanecer durante mucho tiempo. ¿No puede ser que el Estado sionista esté pensando en la ocupación de otro territorio? Como posibilidad, sí. Es el propio Henry Kissinger, judío, él, bueno, no sé si es ateo, pero origen judío, alemán judío, el que hace un par de años dijo, en 10 años no hay más Israel. Estados Unidos ya no controla Medio Oriente como lo controlaba hace 10 o 15 o 20 años. Y hay presencias que van a hacer que la situación evolucione, no que involucione, que evolucione para bien. Es decir, Rusia va a aumentar cada día su presencia en el Medio Oriente. La resistencia de Bashar al-Assad y Hafez al-Assad antes en Siria les ha dado vuelta el panorama completamente. Tenían asegurado Hezbolá en el Líbano, que ha crecido. Yo soy libanés, tengo parientes en el Líbano, viajo periódicamente. Hezbolá se ha constituido en el árbitro de la política libanesa. Absolutamente.
Nasrallah es un hombre muy inteligente al margen de lo que ha hecho. Es el más brillante de los analistas de política de Medio Pero Oriente. por lejos. El hombre ha comprendido lo que es el Líbano, la idiosincrasia del pueblo libanés, cuál es el mecanismo de cohesión nacional, y no ha querido asumir el gobierno. Se lo han ofrecido 2 o 3 veces. He dicho no. La unidad libanesa está basada en el pacto de presidente maronita, no será apto para el occidente, no importa, para ellos les funciona y esto lo está respetando. Eso ha crecido Irán en influencia y a su vez ha ido disminuyendo la influencia que tenía el Egipto de Anwar el Saad y Arabia Saudita. Y entonces, ¿cuál es el problema de Arabia Saudita hoy? Que tiene que estar financiando a mercenarios terroristas para reconquistar el poder estratégico que tenía sobre el Medio Oriente. Y tienen que militarizarse. Y ya bien dijo Arnold Toynbee, inglés, no argentino ni chileno, cuando un imperio se comienza a militarizar y ya pierde la razón de ser, o cultural, o política, o económica, y se mantiene solo en las armas, está en decadencia irremediable. Y esto es lo que les está pasando en Medio Oriente. Entonces, con esta configuración estratégica, digamos, del mundo, es evidente que la Patagonia tiene... yo cuando hablo de la Patagonia hablo de la chilena y de la argentina. Es una sola Patagonia. Porque ellos se consideran, los de la Patagonia además se consideran Patagones, pues claro. Entonces hay que considerar que esta zona está puesta, en esta zona están puestos los ojos avaros de esta gente. Llámese, yo hablo siempre en política, uno tiene que tratar de simplificar, ¿no? Hablo siempre de la alianza estratégica anglosajona israelí. Es así. Desde el punto de vista político nacional es anglosajona israelí. Desde el punto de vista financiero, ya lo sabemos. Es una conjunción de intereses de la altísima finanza israelíes, norteamericanos y británicos. Rafael, para terminar con vos, ¿cuáles sentís que son entonces los alcances de la injerencia sionista en Chile? Mira, yo creo que los alcances de la injerencia sionista con una comunidad que representa la inmigración y el grupo palestino más grande del mundo fuera de Oriente Medio, yo creo que no es de demasiado largo aliento. Es decir, yo creo que después de todo lo que ha pasado en Palestina, del horror de los bombardeos a Gaza, de que sigue habiendo inmigración hacia Chile, porque los israelíes en realidad lo único que quieren es que los palestinos se vayan. Quieren terminar de despoblarlo de población palestina, ¿no? Se ha generado una suerte de concientización y por primera vez las federaciones que aglutinan a la comunidad palestina de Chile se transforman en voceros de las necesidades que el pueblo palestino tiene, y entre ellas, ¿no?, denunciar la manipulación que, por ejemplo, las entidades, como existe acá una DAIA y una AMIA, que son embajadas, verdaderas embajadas paralelas del Estado de Israel, también en Chile existen agrupaciones sionistas que representan a la comunidad judía sionista de Chile, que intentan, es decir, te toman un grupo de 10 parlamentarios, se los llevan con todos los gastos pagos, viajando en clase ejecutiva, a hoteles de 5 estrellas, a Tel Aviv, los llevan a visitar todo lo maravilloso de cómo construyeron un vergel en el desierto que ahí había. Lo que no dicen es que con el 85% del agua que le roban a los palestinos, y van cooptando o intentando cooptar voluntades políticas. Porque no es solamente por la presencia masiva de mochileros lo que ellos pueden llegar a incidir, sino la influencia que puedan tener en los factores políticos de poder. Yo creo que es ahí donde ellos quieren hincar el diente, pero también creo que hay una comunidad palestina alerta que no está dispuesto a dejarlos avanzar más allá. Doctor, última pregunta para usted. ¿Cuál cree que son ustedes los alcances de la injerencia sionista, en este caso en Argentina? Me parece que en Chile tienen más anticuerpos de defensa que nosotros. Acá, un poco por la macrocefalia de Buenos Aires, en donde influyen intereses no nacionales justamente desde que Buenos Aires es Buenos Aires. Claro. No es nuevo. En las invasiones inglesas, las damas de la sociedad de Buenos Aires iban a visitar a los prisioneros ingleses y terminaron casándose con ellos. Un porteño traicionó al país, los liberó de la cárcel en Luján, en fin. Esta es una historia de contrabandistas, de muchas cosas desgraciadas.
que ha formado un equipo culturalmente dominante, más que económicamente, culturalmente dominante, que está de acuerdo siempre con el imperio de turno, con ser de alguna manera un engranaje más, un pequeño piecita más en la estrategia del imperio de turno. Antes era Inglaterra, ahora. Y el temor que uno tiene es que el día de mañana van a ser de los chinos también, ¿no? De cualquiera, el que se presente, porque es una mentalidad colonial. Esa mentalidad colonial en Chile, si existe, es menor. Hay más defensas nacionales, me refiero, en el pueblo que acá. Y este es el temor. Miren, yo les cuento una anécdota para terminar. Cuando la crisis de la deuda del 2002, y ojo que estamos cerca de repetir aquella crisis, estamos ya medio en camino, Jorge Jacobe, nombre y apellido, empresa de encuestas sociales, recibió, según él, el encargo de una empresa europea, para mí recibió encargo del gobierno argentino, pero bueno, esto es otra cuestión, de hacer una encuesta, 50 preguntas, pero habían dos que llamaban la atención: si está dispuesto a pagar la deuda con territorio, y en todo caso si está dispuesto a que se paguen con tierras fiscales, en Chubut. Según Jorge Jacobe, se lo encargaron en 5 provincias. Él la hizo como piloto en Chubut. El 15% de los chubutenses dijo que sí, que estaba dispuesto. Me fui a hablar con él y le dije, ¿por qué está haciendo esto usted? Bueno, un poco tensa la reunión, y me dijo al final, mire, yo quiero tanto a la Argentina como usted. Lo he hecho porque me lo encargaron, pero por mi cuenta le he pagado yo, le he hecho en la capital federal simultáneamente. En Chubut el 15%. Tenga cuidado, en la capital federal el 48%. Doctor Lavaqué. Ese sí. Rafael Araya, muchísimas gracias por haber estado en Continente. Gracias por la invitación, Sebastián. A ustedes gracias y los invitamos a seguir por la señal de Hispan TV.